Ahí están los resultados, ahí está la Estrategia Nacional de Seguridad y están las cifras. Dato mata relato. Hay mucho que hacer, sin duda alguna, hay mucho que trabajar. Se está yendo por el camino correcto para pacificar las zonas del territorio nacional que son focos rojos para la población debido a la delincuencia organizada, debido al crimen. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, Fuerzas Armadas, pues yo creo que tú nos puedes dar la respuesta. ¿Cómo ves lo que se va a conocer en la conferencia mañanera? El camino que está tomando la Estrategia Nacional de Seguridad a través de sus 4 ejes y lo que falta aún por hacer. Mi querido Juan, como siempre, un placer saludarte. Buenas tardes. Mira, creo que ha sido completamente claro. Hoy escuchamos los datos. Me parece que por más que se politice el tema y siempre se quiera negar los resultados que se han estado dando, los resultados son contundentes, ¿no? Y me parece que el hecho de que el gobierno de México de forma directa ha entendido cuáles son las problemáticas y ha hecho un plan a cada una de estas problemáticas, como por ejemplo esta ley contra la extorsión, que es un delito que afectaba directamente a muchas regiones y estados de la República, me parece que es afrontar realmente la realidad de lo que está sucediendo y la forma en cómo se debe de solucionar. César Gutiérrez Priego, ¿qué sucede con el estado de Guanajuato, que si bien se marcó y se dio a conocer una enorme reducción en la comisión de homicidios dolosos en este estado en los últimos meses, mayor al 60%, llegó en el informe anterior, no el que se dio el día de hoy, sino hace un mes, al segundo lugar después de haber ocupado durante muchísimo tiempo el primero, el segundo o el tercero, no recuerdo, regresa al primero. ¿Qué sucedió? Se incrementaron los homicidios en Guanajuato, disminuyeron en otros estados. Sí, mi querido Juan, mira, cuando tú te das cuenta que empiezan a implementar la misma estrategia de seguridad que está llevando en los diferentes estados de la República y que empieza a dar los resultados que se busca, porque en cada región obviamente se tiene que aplicar ese plan, pero de forma regionalizada, y que ves que empieza a haber resultados, pues por supuesto que también vemos una respuesta por parte de los grupos criminales. Y esa respuesta, por supuesto, que también afecta en los números que nosotros vemos en el día a día, y en este caso, pues con la generación de violencia de los grupos, tanto regionales como nacionales que existen, y que, pues obviamente, han luchado por seguir teniendo control territorial. Por eso vemos que hubo una disminución y posteriormente una nueva alza, obviamente derivado pues de la reacción de los grupos criminales a la estrategia que está implementando en esa región en específico. Chihuahua en segundo lugar, Baja California en tercero, el Estado de México en cuarto lugar. También por ahí se cuela Sinaloa dentro de los primeros, César. Sí, mi querido Juan, tiene que ver incluso también con la parte de los operativos que se han estado llevando a cabo, con la problemática que tiene cada una de las regiones. Hay que recordar que lo que sucedía en el estado de Sinaloa, que tiene que ver con esta lucha interna entre dos facciones de un mismo grupo criminal con alcance internacional, pues obviamente también se había realizado una disminución importante, pero también en cuanto a los reacomodos que existen dentro de los mismos grupos criminales, pues vemos ciertas situaciones que siguen dando, pero única y exclusivamente en ciertas regiones del estado. Lo que sucede en el Estado de México. Sí, dime. César Gutiérrez Priego, delitos de alto impacto, una reducción del 46% en el promedio diario en su comparación del 2018 al 2025. En este lapso de tiempo, estamos hablando de 7 años. ¿Cuándo habíamos visto una reducción en estos niveles de delitos de alto impacto en su promedio diario? Estamos hablando de un número muy alto, casi el 50%, el 46%, César. No lo habíamos visto y tiene que ver, conforme a la respuesta directa que dio el gobierno de México, en neutralizar obviamente la capacidad que tiene de violencia y de generación dentro de los grupos criminales con el trabajo que tiene que ver en estos 4 ejes, pero en específico con la prevención de los delitos. Eso ha sido parte del éxito que ha tenido la estrategia de seguridad a nivel nacional que ordenó la doctora Claudia Sheinbaum y que vemos que obviamente el Gabinete de Seguridad está ejecutando de forma correcta. Por eso vemos números tan altos en cuanto a la disminución que llega casi al 50% de los delitos de alto impacto. Donde se siguen registrando, en primer lugar, Comisión de Delitos de Alto Impacto y Homicidios Dolosos. Estamos hablando de estados gobernados por el PAN y gobernados por Morena. Por ejemplo, Guanajuato, Chihuahua. Otro ejemplo, Estado de México y Sinaloa. César Gutiérrez Priego, ¿cómo ves la colaboración por parte de los estados con la federación? Y muy importante,
de los municipios, porque luego hablamos del Estado, hablamos del gobierno federal, todo sucede en la colonia, en el municipio. Ahí es donde empieza la vida diaria del país, César. Mira, el eslabón más débil de la seguridad pública sabemos que es en las autoridades municipales, porque son los que menos infraestructura tienen, menos capacidad tienen de reacción en contra de los grupos criminales. Hay un hecho específico. Con Chihuahua se ha tenido cierta problemática para la implementación de las políticas nacionales de seguridad y obviamente pues eso repercute en los datos que vemos. Pero en el estado de Guanajuato, que sí ha existido una buena coordinación y que vimos un incremento, pues tiene que ver con la reacción que dan los grupos criminales. Pero lo mismo sucede, como tú lo señalas, tanto en el estado de Sinaloa como en el estado de México. Pero tiene que ver también con los operativos permanentes que se han estado realizando para inhibir las actividades delictivas de grupos criminales que ya tenían control territorial en diferentes regiones del país. Estas son las respuestas lógicas y claras que se ven cuando se hacen los estudios de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la prevención del delito tiene también que ver con las reacciones de los grupos criminales. Y eso no significa que no esté haciendo bien el trabajo, sino que es la reacción normal que cualquier grupo criminal va a realizar, porque van a seguir tendiendo hacia la baja toda la serie de delitos de alto impacto que se estuvieron realizando durante décadas. César Gutiérrez Prieto, sobre lo que sucedió con el alcalde de Uruapan, que lo asesinaron a Carlos Manso, y lo que se dio a conocer el día de ayer, su asesino pues ya estaba sometido y el gobernador de Michoacán dijo que lo habrían ejecutado a pesar de ello. ¿Cómo ves este tema y cómo ves también el protocolo de seguridad que hoy el general secretario de la Defensa, Ricardo Terevilla, pues mencionó que no falló el protocolo y pues ahí deslizó que Carlos Manso no se habría pegado a él? Mira, lo que pasa es que ha habido mucha controversia cuando la gente decía que cómo es posible que hubiera 14 elementos de la Guardia Nacional que estuvieran brindando seguridad perimetral y que hubieran atentado contra la vida y hubieran tenido éxito en contra de Carlos Manso. La realidad, y hoy el secretario de la Defensa Nacional lo dice, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos a los especialistas en protección de servicios de funcionarios, pero por decisión personal del presidente municipal, él toma la decisión que su seguridad personal es por un grupo, ¿no?, de policías municipales de Uruapan. Y ahí es donde él hace incluso el comentario, matizando y suavizando un poco el comentario, señalando que hay que concientizar, como diciendo que aquellos funcionarios que solicitan el apoyo de la Guardia Nacional, pues dejen que realmente los profesionales, en este caso de la Guardia Nacional, pues cumplan con la obligación que tienen de resguardar al funcionario público y no nada más de la seguridad perimetral. Y el hecho... Y te quiero ser muy honesto, Juan, creo que quien debió haber dado a conocer la información no era el gobernador del estado de Michoacán, sino el fiscal general de justicia del estado, porque si no se presta para la polémica. Pero enterarnos que el personal de escoltas del presidente municipal privó de la vida, de acuerdo a lo manifestado por el gobernador del estado, al sujeto que accionó el arma de fuego, al sicario que privó de la vida a Carlos Manso, cuando ya se encontraba neutralizado sin un arma de fuego, pues nos hace pensar muchas de estas teorías que se han estado dando a conocer, que muy posiblemente hubiera alguien involucrado dentro de los escoltas que hubiera facilitado el que se pudiera llevar el asesinato. Situación que no me voy a atrever a decir porque sería irresponsable de mi parte, pero que sí necesitamos que la autoridad obviamente realice las investigaciones y para que César, no exista. Pendientes. Sam's Club